buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y continuando con nuestra sección de preguntas y respuestas porque me estáis llenando la verdad el correo de un montón de preguntas que tengo a decenas, pues tengo ya que ir haciendo más vídeos sobre esta sección y la verdad es que está teniendo bastante éxito, tiene muchas visualizaciones, muchas descargas y estoy muy agradecido a todos vosotros que me estéis enviando tantas preguntas y además tan interesantes, porque eso me da pie también a que tengamos más conexión entre los suscriptores, todas aquellas personas que me veis haciendo los vídeos, y yo mismo, y por lo tanto que me vayáis conociendo un poquito más. A ver si llega un momento en el que pueda hacer un vídeo contándoos cosas sobre mí para que me vayáis conociendo un poquito más a fondo. Y bueno, pues siguiendo con la tónica de este canal, sí que, mejor dicho, de esta sección, os emplazo para que me continuéis haciendo preguntas y que me enviéis todas las preguntas de cine que queráis a mi dirección de correo electrónico criticascinéfilas40, con número, todo junto, criticascinéfilas40@gmail.com, que os suscribáis al canal para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos con todas las secciones que estoy abriendo y que estoy haciendo hasta ahora, y que sobre todo pueda seguir contestándoos a todas las preguntas que me estáis haciendo, porque la verdad son bastantes. Pero lo que sí os digo es que no voy a dejar ninguna pregunta, no os voy a hacer dejar ninguna pregunta sin contestar. Las contestaré, pues evidentemente a todas y como pueda. Y bueno, pues la verdad es que hoy he abierto el correo y he recibido otras tantas más. Y me obliga, evidentemente, a ir haciendo vídeos para ir respondiéndos. Así que sin más dilación, vamos a pasar, que aquí tengo la chuletita con todas las preguntas que me vais haciendo en otra retahíla de todo ello. Antes de empezar, bueno, ya empezando el vídeo, estoy recibiendo una serie de correos de un chaval, un chico cuyo canal se llama Green13 y que sinceramente me ha enviado unos cuantos correos diciendo pues que se le pudiera mencionar y todo ello. Y yo desde aquí os animo a que apoyéis el canal de Green13, que es Greenee N y luego 13 con número, que os paséis por el canal de Green13, que le visualicéis, que os suscribáis a su canal, porque aunque él tiene un pequeño problema físico para poder, ya no digamos un poquito expresarse y todo eso, tiene una pequeña discapacidad, él le pone mucha ilusión a los vídeos y yo veo que es una persona que le pone empeño, le pone ganas, y ya os digo, le pone muchísima ilusión, y estoy seguro que a él le haría también muchísima ilusión que os pasarais por su canal, le vierais un poquito, os suscribáis a él, porque la verdad es que todos los vídeos que hace y que comenta le pone mucho esfuerzo y muchísima ilusión. Espero que me esté viendo en este vídeo, porque además le quiero mencionar y le quiero dedicar a él precisamente este vídeo, y Green, pues ya sabes, te he mencionado, espero que la gente se suscriba a tu canal y bueno, pues poquito a poquito, si me quieres seguir enviando correos y nos vamos conociendo, pues aquí tienes un amigo para lo que tú quieras. Y además deciros también a los demás que Green13 es una persona también que comenta mucho cine del actual en lo que se refiere a algunas noticias del mundo de los superhéroes, que también está muy de moda este género actualmente hoy en boga en el cine. Y espero que le echéis un vistazo porque seguro que os los va a agradecer muchísimo. Y desde aquí, Green13, te mando un abrazo muy grande, y que le sigas poniendo empeño a tu canal. Y esto de YouTube es, ya sabes, echarle muchas ganas, mucha ilusión, pero sobre todo que comentes las películas y las noticias que tú quieras con alma, y con sentimiento. Un abrazo muy grande. Y siguiendo con nuestra sección, ya os digo, este vídeo se lo dedico a él, vamos a empezar ya a seguir con la sección de las preguntas y respuestas que tenemos para largo. Green, espero también que veas tú también este vídeo y que también te animes a hacerme más preguntas, todas las que tú quieras. Me pregunta Daniel Urias, me dice, ¿qué opinas de las películas de Rob Zombie, como por ejemplo La casa de los 1000 cadáveres? Hombre, la verdad es que mira, el cine de Rob Zombie yo le descubrí hace ya bastantes años. Y la verdad es que es un director que para mí casi pertenece más, a mi modo de verlo, a esa oleada de directores que en cierto modo no es que estuvieran avanzados para su época, pero sinceramente son muy transgresores. Yo, por ejemplo, la primera película de Rob Zombie que vi fue el remake que hizo de La noche de Halloween y posteriormente Halloween 2. Y la verdad es que son remakes bastante interesantes. Son películas que además de apoyarse en las antiguas, lo que hacen es un aire más contemporáneo, más moderno, más renovador.
también más gore, evidentemente, porque La noche de Halloween, por ejemplo, si nos fijamos en ella, de John Carpenter, no es una película gore, es una película terrorífica de atmósfera. Sin embargo, Rob Zombie no solo escoge la atmósfera, sino que le da un toque personal en lo que se refiere al gore, lo que se refiere a la violencia, y la verdad es que para mí visualizar la película me dio, por ejemplo, más información que la primera. Todo lo que ocurre con el personaje de Michael Myers al principio de la película, no solo cómo mata a sus familiares, sino también, por ejemplo, cómo luego es ingresado en ese centro, de lo que luego es liberado. La verdad es que La noche de Halloween de Rob Zombie a mí, por ejemplo, me impactó bastante junto con la segunda. La casa de los mil cadáveres y también, por ejemplo, Los renegados del diablo, que son otras películas también dirigidas por él, son completamente transgresoras. Es decir, yo cuando las vi, la verdad es que no es que pasara miedo, pero son películas muy impactantes y con un grado de violencia muy exacerbado. Los personajes son personajes que viven prácticamente al límite, pero la verdad es que lo que más me llamó la atención fue el diseño de producción, la manera tan brutal en la que muere la cámara, los colores tan fuertes que tiene la película, la atmósfera muy terrorífica en todo momento. La verdad es que las películas de Rob Zombie, a ver si puedo... O sea, prácticamente las he visto todas. He visto La casa de los mil cadáveres, Los renegados del diablo, también los remakes de La noche de Halloween y de Halloween 2 o de Sanguinario, y la verdad es que me gustó muchísimo. A ver si me puedo hacer con una, porque las he visto en televisión, pero no tengo ninguna comprada, ni en DVD ni en Blu-ray, porque la verdad es que en cuanto salen, la verdad es que se agotan a una velocidad brutal. Son películas muy bestias, muy salvajes, pero también tienen su peso específico dentro de la industria. Son, por así decirlo, ya pequeños clásicos las de Rob Zombie, porque La casa de los mil cadáveres es una película que en su momento, a principios del siglo XX, tuvo un impacto completamente brutal. A mí la verdad es que me impactó bastante cuando la vi por televisión. Ya las han pasado algunas veces aquí, pero siempre en horario un poco más restringido, a partir de las 12 o 1 de la madrugada, porque son muy violentas, muy transgresoras, muy bestiales en ese sentido. A mí por lo menos me gustan muchísimo. Y la verdad es que es un cine que tiende más al cine gore, por ejemplo, de Sam Raimi o de Peter Jackson, pero en plan de terror, es decir, de salvajes en cuanto al gore, en cuanto a la planificación, en cuanto a los planos generales que tiene, los personajes que viven al límite, que son personajes muy exacerbados, con unas interpretaciones brutales, bestiales, que siempre están correteando, chillando, subiendo, bajando, matando. La verdad es que a mí Rob Zombie, como cineasta, cumple bastante. A mí me gusta muchísimo. Me pregunta también Daniel Varela respecto a las películas de la Hammer, las últimas que he subido, como Lujuria para un vampiro, Drácula y las mellizas, Las amantes del vampiro, que cuál sería el orden para verlas. Vamos a ver. Las películas de la Hammer, estas tres que están basadas en ese ciclo Karnstein, que he subido las críticas hace relativamente poquito tiempo, unas semanas, un mes como mucho, son películas que son completamente independientes. Las puedes ver en el orden que tú quieras. Porque aunque las tres tienen como hilo conductor al personaje de Mircalla Karnstein, además interpretado por tres diferentes actrices, era Ingrid Pitt en Las amantes del vampiro, Jute Stensgar en Lujuria para un vampiro y Katja Weisz en Drácula y las mellizas, no son películas que sean continuación la una de la otra. Es decir, las puedes ver independientemente. Lo único que tienen en común es el personaje, o uno de los personajes, que es el personaje de Mircalla Karnstein, porque están desarrolladas en el universo de Sheridan Le Fanu, que fue un escritor francés que escribió Carmilla justamente antes, un tiempo antes, que Bram Stoker escribiera Drácula. Es más, Bram Stoker, en su novela, en Drácula, se basa ligeramente en el texto de Sheridan Le Fanu. Pero estas tres películas se puede decir que las puedes ver de manera independiente. No tienen nada que ver la una con la otra. Solo tienen un personaje en común, pero yo te digo, interpretado por una actriz distinta. O sea, para mí, la mejor de las tres, para mí, es la de Drácula y las mellizas. Luego, si tú quieres ser un poco más fuerte en lo que se refiere a desnudos femeninos, puedes ver Lujuria para un vampiro. Y si lo que te gusta es el libro original de Mircalla, de Carmilla, de Sheridan Le Fanu, pues la más fiel, por así decirlo, al texto, es Las amantes del vampiro. Sin duda, una gran adaptación. También me dices que nunca he hecho una review de Harley Quinn. Es que no sé qué película me estás diciendo. O sea, Harley Quinn creo que es el personaje del Escuadrón Suicida. O sea, el personaje que interpreta Margot Robbie. Si te refieres a una review del Escuadrón Suicida, de la película de hace 3 años de DC Comics, sí que voy a hacer dentro de poco una review. Tengo pensado hacer una review precisamente, porque es una película muy entretenida y me gustaría comentarla.
Pero bueno, en resumidas cuentas, que el orden de la trilogía Karnstein de la Hammer la puedes ver en el orden que tú quieras, no hay un orden establecido. Y bueno, pues a ver si puedo hacer una review, una crítica, ya te digo, del Escuadrón Suicida. También me pregunta Stanislao Simón, me dice, bueno, me pregunta varias cosas. Primeramente me dice, ¿cómo funcionan los cines a la hora de comprar las películas? Vamos a ver, supongo que te refieres a la hora de proyectarlas en el cine. Vamos a ver, los cines tú sabes que evidentemente pertenecen a una distribuidora. Una distribuidora, como por ejemplo, yo no sé, no sé si eres español, pero por ejemplo aquí en España funciona de la siguiente manera. Las personas que abren un cine o que pertenecen a una distribuidora y van a hacer un cine o unos minicines o todo esto, primero tienen que sacarse evidentemente una licencia. Una licencia para poder proyectar, primero abrir un local donde se puedan proyectar películas de diferentes distribuidoras. Entonces tienen que ir aquí en España ocurre así, al Ministerio de Cultura a abrir una licencia. Es decir, una licencia y una autorización para abrir el local y poder proyectar esas películas. Es decir, aquí en España, si tú quieres tener un negocio de cualquier clase, lo que tienes que hacer es, antes de comprar el local y luego ir al correspondiente ministerio y al ayuntamiento a sacar una licencia de actividad precisamente de lo que se va a dedicar tu local. Así es como realmente funciona. Luego, una vez que ya tienes abierto lo que es el establecimiento, en este caso el cine, y quieres comprar, porque lo que se hace son, ¿cómo te diría yo? Como alquilar las películas, te pones en contacto con la distribuidora y entonces esa distribuidora te da la película para que tú la proyectes, pero claro, cuando tú proyectas la película, una parte de las ganancias tiene que ir al distribuidor y otra parte de las ganancias te la tienes que quedar tú. Pero evidentemente todo eso, además, contando que luego también tienes que pagar una serie de impuestos, como es el IVA. El IVA aquí en España y en Europa es el impuesto sobre el valor añadido y es un porcentaje, un impuesto que hay que pagar precisamente por una actividad comercial. Entonces el cine, cuando ya tiene la película y recauda tanto dinero, una parte va para el distribuidor, otra parte va para el dueño del cine o para la cadena distribuidora y evidentemente otra parte tienen que llevarse los impuestos respecto del país donde esté. Eso es lógico. Y la proyectan durante un determinado periodo de tiempo según tenga su aceptación o no aceptación en lo que es el cine. Si evidentemente luego ya una película, después de haber recaudado mucho o haber recaudado poco, esas películas, el número de unidades que tengan, se devuelven precisamente a la distribuidora, porque la distribuidora se las deja, se las presta, se las alquila, por así decirlo, al cine. O sea, el cine no se hace dueño de ninguna película, no la compra, porque el cine la proyecta, pero una vez que ya se ha proyectado durante un tiempo, el cine no se va a quedar con esa película, sino que se la devuelve a la distribuidora. Así es como funciona, al menos aquí en España. Es decir, todo eso en lo que se refiere a lo que es el alquiler de películas. La distribuidora le da la película al cine para que la proyecte y una parte de las ganancias, ya te digo, se los queda la distribuidora, de lo que recaude, otra ganancia se la queda el cine y todo eso tienen que contar los impuestos que tienen que pagar por la proyección de esa película, distribución, etcétera, etcétera. Es decir, los impuestos que pagamos pues todos los seres humanos a lo largo del globo terráqueo. Eso es lógico. Pero una parte es para la distribuidora y otra es para el cine. Es decir, el distribuidor quiere que se proyecte su película y el dueño del cine quiere tener ganancias a través de la proyección de la película. Por lo tanto, es un negocio en dos partes. Luego también me preguntas, ¿qué me parece Black Panther que esté nominada a la mejor película? Pues mira, esto es un tema que me gustaría desarrollar bastante, aunque tampoco me voy a prolongar mucho. Lo que está ocurriendo con lo de, por lo menos a mí, me parece, lo que está ocurriendo en Hollywood con lo políticamente correcto, me parece una total vergüenza. Es decir, que una película, solo por el mero hecho de que todos sus protagonistas sean de una determinada raza, ya tenga que estar precisamente nominada a la mejor película porque sí, porque lo dicta el canon de lo políticamente correcto, me parece una absoluta y total vergüenza. Yo en otro vídeo que hice aquí de preguntas y respuestas me preguntó uno de los compañeros, uno de los suscriptores, me preguntó que qué opinaba sobre lo políticamente correcto, sobre toda la ola de correctismo político que está asolando Hollywood o que tiene Hollywood hoy en día. Y yo dije que el arte y la política tenían que estar completamente separados. Es decir, nominar, como en este caso, al Oscar a una película solo porque todos sus protagonistas, todos sus actores sean de una determinada raza, me parece absurdo. Es decir, que
Hollywood se haya brindado a todo esto, vamos, que no es nuevo de ahora, le lleva ocurriendo a Hollywood durante unas cuantas décadas, pero es que el momento político que Hollywood, o mejor dicho, que Estados Unidos está pasando, o que el mundo en Europa, que el mundo occidental está pasando sobre este correctismo político de que todas las razas tenemos que tener representación en algo, porque me parece absurdo. Es decir, ha habido años, por ejemplo, que al Oscar al mejor actor, pues no ha habido ningún hombre de color, ningún hombre de raza, negra en este caso, que haya sido, por ejemplo, nominado. Entonces yo me acuerdo aquel año en el que Will Smith, en el que una serie de actores empezaron a poner la voz en grito, porque claro, decía, es que nadie había sido nominado de raza negra. Y digo, vamos a ver, es que hay interpretaciones que son nominables y interpretaciones que no son nominables. Es decir, nosotros, porque sea un actor chino, coreano, japonés, italiano, de raza negra, de raza blanca o de raza lo que sea, porque sea de esa raza ya no tiene por qué estar necesariamente nominado al Oscar. Es decir, si hoy en día en Hollywood lo que prima o lo que más hay son la raza caucásica, pues bueno, lo natural es que la mayoría o las mejores sean de raza caucásica. Ha habido otros años en donde han estado 2 y 3 hombres de color nominados al Oscar. Yo me acuerdo el año, por ejemplo, en el 2001, en el que, por ejemplo, Denzel Washington, uno de mis actores favoritos, y Halle Berry ganaron el Oscar al mejor actor y a la mejor actriz respectivamente. Porque, bueno, pues Hollywood quiso darles un homenaje a los de raza de color, de raza negra y tal. Vale, de acuerdo. Pero puede haber que efectivamente no haya interpretaciones destacables de ellos. Por ejemplo, si eso lo tuviéramos en cuenta, pues los 5 nominados tendrían que ser uno raza blanca, otro raza negra, otro raza amarilla, otro raza cobriza, otro raza malaya. Pues que claro, un día nos van a venir los pigmeos o los batusis y van a decir, es que nosotros no estamos nominados al Oscar al mejor actor. Es que claro, ese supuesto correctismo político es absurdo. Además que se ve a la legua que es por eso, precisamente. Es decir, para que un colectivo, un determinado colectivo, pues bueno, esté más contento que otro, por así decirlo. Pero bueno, yo por ejemplo, como películas en donde sus protagonistas son de raza negra, no hubiera nominado a Black Panther. Por ejemplo, yo me acuerdo una película que es del año, si mal no recuerdo, 2006 o 2007, que fue Dreamgirls, un musical maravilloso. Y tenías a Jamie Foxx, a Eddie Murphy, a Beyoncé, a Kate Hudson, o sea, una serie de que todo el elenco era raza negra. Una película musical dirigida por Bill Condon, maravillosa. Esa película se merecía estar nominada al Oscar, a la mejor película, porque es un musical con unas interpretaciones, unos números musicales maravillosos, una puesta en escena fastuosa, unas canciones impresionantes. Kate Hudson se llevó el Oscar a la mejor secundaria, pero no estuvo nominada a la mejor película, ni al mejor director. Entonces, si tú quieres ahí ocupar, por así decirlo, el cupo de las películas que tengan protagonistas negros, pues que mejor que Dreamgirls porque lo vale, porque es muy buena. Pero si no es buena, pues vamos a dejarla aparte. En este caso Black Panther vale. Si querían nominar a una película de superhéroes, que están ahora tan de moda, pues no lo sé, a lo mejor ese año entre Infinity War y Black Panther yo hubiera cogido a Infinity War. Aunque ya os digo que las dos películas para mí no son películas para nominarlas al Oscar a la mejor película. Porque no son unas películas de una calidad tremenda. Son películas muy entretenidas, bien realizadas, muy fanservice, es decir, muy para los fanáticos de los tebeos y de los cómics, pero como para decir a la mejor película del año, eso ya me parece muy fuerte. Entonces, es ese correctismo político que hay. Es decir, todo obedece a eso, a la política y a la política. Nada más. Ahora también está de moda que Hollywood haga películas, por ejemplo, han sacado hace poco tiempo las películas de Ocean's Eleven, donde estaban Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Elliot Gould, ahora versión mujeres, ahora todos son mujeres, es decir, ahora tienen que hacer, ahora pues Hollywood tendrá que hacer un guión en el que todo esté protagonizado por hombres y todo por mujeres para... Me parece un poco absurdo. O sea, las películas que tengan temática de mujeres, o sea, temática cuyo papel protagonista pueda estar más enfocado a mujeres, pues tenga mujeres, otro hombres, tenga... Pero porque sí darle una nominación a la mejor película para tener a un colectivo calladito y que no proteste, bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece una vergüenza. Es decir, subyugar el arte a la política me parece tremendo. Pero vamos, Hollywood lo ha hecho muchas veces. Ya lo hizo a finales de los 70 con una película llamada El Regreso, que lo que hacía era criticar mucho o sea, todo lo que era la actuación de Estados Unidos en Vietnam.
en el que creo que fueron John Boyd y Jane Fonda. Bueno, John Boyd creo que no fue, pero sí Jane Fonda recibió el Oscar a la mejor actriz. Es decir, todo por el correctismo político, por el antibelicismo, por el no sé qué, por no sé cuánto. O sea, me parece un poco absurdo. Es decir, aquí hay que separar el arte de la política. Lo que pasa es que, claro, todo viene muy influido. Mira, por ejemplo, los Goya. Los Goya es una gala donde, por desgracia, aquí lo que prima es una ideología determinada y todo lo demás es radicalismo, basura y todo fuera. Entonces, claro, aquí en España vivimos un cine totalmente politizado en todos los aspectos. Pero claro, al estar politizado precisamente le limitas en muchos aspectos, en muchos temas, en muchos... Para mí el arte es el arte y la política es la política. O sea, tienen que ser conceptos completamente antagonistas. Porque si no, entonces limitamos el arte propiamente dicho. Pero bueno, ¿qué me parece? Una absoluta y total vergüenza para mí. Yo, vamos, a Black Panther no lo hubiera nominado a nada. ¿Por qué? Películas protagonizadas o que tengan sus protagonistas de raza negra, pues por ejemplo, Green Book está muy bien este año, ha tenido muy buenas críticas, no la he visto, me gustaría verla. Pues bueno, pues películas que tengan más argumento, pero una película pues más infantil, juvenil y hecha para un determinado público y no tan de buena calidad, pues dices, oye, pues esto no creo, que sí, que ha recaudado mucho y todo eso, pero todo es por la política, es pura política. Pero bueno, luego me dices, ¿qué otras películas de humor me recomiendas, comedias, a ser posible, actuales? Este tema también daría para mucho. Yo no considero que hoy en día Hollywood, y eso es una pena, porque tú te vas ahora mismo a la cartelera, con la cartelera de cualquier cine, y dime un título, una buena comedia para ver. No hay ninguna. No hay ninguna. Es decir, ahora mismo Hollywood está enfrascado en un determinado tipo, en un determinado género de películas, ya sean las de acción, ya sean las de superhéroes, las de acción como las de Fast and Furious, todas aquellas. Entonces, hoy en día, lo que pasa es que Hollywood se focaliza mucho en unos géneros y deja otros completamente olvidados. En lo que se refiere a la comedia, hay una nueva ola en Hollywood que se llama la nueva comedia americana, que para mí, yo he visto algún título de esta nueva ola de comedias americanas y me parecen auténticas basuras. O sea, sinceramente, sin ofender a nadie, me parecen bodrios. Me parecen bodrios. Porque ahora mismo lo que el cine de Hollywood está haciendo relativo a la comedia es, o lo que entiende Hollywood por comedia, es cogerte unos personajes muy estrafalarios que estén completamente diciendo chistes y situaciones absurdas todo el tiempo. Y además que ellos se autorríen sus chistes. O sea, eso para mí, y además basándose también en las interpretaciones de unos supuestos actores o buenos actores de comedia que para mí son mediocres, como por ejemplo Ben Stiller. Para mí Ben Stiller pues no es un actor cómico, para mí es un actor mediocre. Para mí es muy payaso el hombre, no me gusta nada. Para mí un actor de comedia es Bill Murray. Bill Murray es un gran actor de comedia, porque con solo, por ejemplo, con un gesto, con una mirada, ya tienes la secuencia graciosa. Por los gestos que pone, por las expresiones caricaturescas que pone muchas veces. Mirar, por ejemplo, la película Cazafantasmas del 84. Es una comedia fantástica, pero él es el alma de los cazafantasmas. Él es el alma de la comedia en esa película. Otra, por ejemplo, como Atrapado en el tiempo, con todas las caídas que tienes. Hoy es el día de la marmota, otra vez. Bill Murray es un gran actor de comedia. Otro gran actor de comedia, por ejemplo, es Eddie Murphy, con todas las películas de Super Detective en Hollywood. Pero porque son actores, por ejemplo, que se han forjado en la interpretación, donde se han metido mucho dentro de sus papeles, los han absorbido, por así decirlo, y lo que nos brindan es un personaje, no es el actor haciendo chistes, como hoy en día, es un nuevo personaje. Es decir, el personaje, por ejemplo, de Axel Foley en Super Detective en Hollywood es un personaje en sí mismo. Porque no tiene nada que ver con el Eddie Murphy auténtico. O sea, es un personaje que ha creado Eddie Murphy, que es un personaje gracioso, es un personaje que en el fondo también es cómico, pero que tú te ríes de sus situaciones, no te ríes de sus chistes. Hoy en día, en el cine, pues hay muchos actores que hacen chistecitos, situaciones graciosas, y eso es lo que pretenden reírse. Pero tú, como te digo, los actores que te puedo decir, como Bill Murray o como Eddie Murphy, lo que hacen es que tú te estás riendo de la situación cómica y de su interpretación, no del chiste que está contando. Esa es la diferencia que había, por ejemplo, entre las grandes comedias, como las screwball comedies de los años 30, de los años 40, de los años 50, las películas también de los 80, las comedias, grandes comedias de los 80, como ya te digo, las de Super Detective en Hollywood, o como pueda ser, por ejemplo,
la comedia romántica de Pretty Woman, que yo también he comentado aquí, que son personajes que tú te ríes de las situaciones en las que están inmersos, en alguna situación puntual, las comedias románticas. Pero esta nueva oleada de este nuevo cine americano en el que Ben Stiller, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, lo que está haciendo son chistecitos tontos, situaciones absurdas, a mí no me termina de convencer como comedia. Yo siento decepcionarte en el sentido de que no te puedo decir el título de una gran comedia de hoy, de una buena película, porque es que te pasas por el cine y lo cómico es decadente y mediocre, sinceramente. Parece que Hollywood ha dado de lado al cine cómico realmente importante, ¿eh? Y ya no hay grandes actores y grandes actrices de comedia. Antes lo sabía, porque había actores y actrices que también se especializaban, podrían hacer muchísimos géneros, pero se especializaban también en la comedia. Mira, por ejemplo, Cary Grant. Cary Grant era un actor que lo mismo te hacía una película de suspense, pero también te hacía mucha comedia. Charada de Stanley Donen, Luna Nueva de Howard Hawks, Los Blading ya tienen casa. Es decir, películas en donde tú te reías de las situaciones que ellos protagonizaban, pero no te reías cuando hacían el payaso. Es decir, si un actor de Hollywood hoy en día, para ser cómico, tiene que hacer el tonto, pues para mí eso no es comedia. Para mí una comedia, una gran comedia, es una película que la situación, dentro de una lógica interna, es una situación graciosa y que los personajes en el guión van protagonizando situaciones graciosas, pero no van haciendo el payaso y el tonto, que es lo que ocurre hoy en muchas supuestas comedias de esta nueva ola de comedias americanas. Yo recomendarte las últimas comedias que te puedes reír y que pueden estar muy bien son Algo pasa con Mary, de los hermanos Farrelly, del año 98, que ya tiene un poquito de tiempo. Por ejemplo, Ed Wood de Tim Burton, del año 94, también es una magnífica comedia. Atrapado en el tiempo, del 92, de Harold Ramis, con Bill Murray, una excelente comedia, es una película maravillosa. Las películas que también hizo Harold Ramis con Robert De Niro, que es Una terapia peligrosa, otra terapia peligrosa, de ese estilo, porque beben mucho de las fuentes de la comedia clásica norteamericana. También ciertas películas de Woody Allen. Hombre, Woody Allen ya en los últimos tiempos ya está más de capa caída, pero por ejemplo Woody Allen en los años 80 pues hizo grandes comedias, Hannah y sus hermanas, Misterioso asesinato en Manhattan, bueno, no sé si era a finales de los 80 o de los 90. Por ejemplo, Desmontando a Harry, esta es del año 2000, si mal no recuerdo, 2001 o del 99 o del año 2000. Una fantástica comedia, se llama Desmontando a Harry, con Woody Allen, Kirstie Alley, es decir, un reparto muy bueno. Otra gran comedia es Esta casa es una ruina, de Shelley Long y de Tom Hanks. Despedida de soltero también de Tom Hanks, ya nos metemos ya en el marco del cine de los 80. Y luego, en el cine clásico, todas las películas de los hermanos Marx son fantásticas. Cualquier película de los hermanos Marx son muy buenas. Todas las películas que hicieron Stan Laurel y Oliver Hardy, El gordo y el flaco. Las películas de Harold Lloyd, las películas de Buster Keaton, y luego todas las screwball comedies maravillosas, como son Luna Nueva, de Howard Hawks, de Cary Grant, como es Charada de Stanley Donen, como es Arsénico por compasión, de Frank Capra, una comedia maravillosa, con Cary Grant también, que no os podéis ni imaginar lo graciosa y lo que yo me reí con esa película. Es un film, por ejemplo, en el que la situación es muy cómica, como ya os digo. Está basado en una obra de teatro. Y es la historia de un crítico, pero no es un crítico de cine, es un periodista que lo que hace es escribir en la columna de su periódico siempre citas en contra del matrimonio. Entonces, cuando él se enamora y se va a casar, él lo que va precisamente es a sacar la licencia para el matrimonio, pero lo que hace precisamente es que, como es muy conocido, es taparse la cara con unas gafas de sol muy grandes y con un gorro para que la gente no le reconozca. Entonces, precisamente lo que hace es sacarse una licencia de matrimonio en contra de todo lo que ha venido él promulgando durante tanto tiempo. Y además que luego vive en una casa con 3 tías, con tres mujeres mayores, que son tías carnales, pero lo que hacen son, por así decirlo, ¿cómo te diría yo? Son como 3 brujas, ¿eh? No son tarotistas, ni mucho menos, pero son como 3 brujas que cogen el cadáver de una persona, lo guardan en un arcón, el cadáver va de un sitio a otro de la casa sin enterarse, Cary Grant se llega a enterar, contacta con unos mafiosos. Es una situación rocambolesca, pero que te ríes de todas las situaciones que hay. Y luego también, la película que te voy a recomendar
es una película clásica, no sé si la habrás visto, pero se llama El invisible Harvey, protagonizada por James Stewart. Y es una película que es que tú te tronchas, porque el personaje de James Stewart cree su familia que está loco, porque él está viendo constantemente y hablando con un personaje que es invisible, que es un gigantesco conejo blanco. Pero lo gracioso de todo es que Harvey, el conejo blanco, existe. Lo que pasa es que solo muy pocas películas, muy pocas personas le pueden ver al gigantesco conejo blanco. Pero a Harvey, al personaje que hace James Stewart, le toman completamente por loco. Pero es una comedia que sinceramente es para partirse la caja. Muy buenas. Muy buena. El invisible Harvey y Arsénico por compasión. Además las tengo que comentar porque las tengo yo aquí las tengo en DVD. Y luego pues todas las películas de Aterriza como puedas, las de Agárralo como puedas, protagonizadas. En realidad todas las películas, por ejemplo, estas protagonizadas por Leslie Nielsen, esta de los hermanos Sacker, que son el humor del absurdo, que son todas situaciones muy disparatadas, te ríes por sí solo. Pero hoy en día las comedias que hay ya no son ni comedias de situación, ni comedias de personajes, ni comedias de enredo, como las clásicas. Yo, para mí, comedias actuales no te puedo recomendar así ninguna que digas qué buena comedia. No sabría decirte. Yo, si a ti te gusta realmente el género de comedia, quédate con las comedias clásicas de todos los que te he dicho. Toma buena nota, porque sinceramente para mí esas son las mejores. Bueno. Víctor Suárez, hombre Víctor, ¿cuánto tiempo? Siempre, no fallas, macho. Me dice, ¿cuáles han sido tus peores experiencias cinematográficas? Los peores films que has visto. Bueno, aquí a lo mejor voy a tratar un tema a lo mejor un poco peliagudo. Vamos a ver. A mí las peores películas que he visto, para mi gusto, por rocambolescas, por demasiado exageradas, por sobreactuadas, por tener unos guiones que parecen más folletines, por no tener ni de comedia ni de drama, o cuando quiere hacer comedia le sale drama, o cuando sale drama le sale comedia. Son, para mí, las películas de Pedro Almodóvar. Para mí, esas películas son, sinceramente, no es que sean malas, es que son extrañísimas. En el sentido de que yo no puedo decir, no sé si interpreta bien o interpreta mal, si dirige bien o si dirige mal, porque los personajes son tan estrafalarios, los personajes son tan exagerados, tan rocambolescos, tan grotescos, en líneas generales, que dices, no me puedo creer absolutamente nada de lo que estoy viendo. Cuando yo vi por primera vez la película Todo sobre mi madre, yo dije, ¿yo me puedo tomar en serio esto? Sí, no me lo puedo tomar en serio, es un drama, es una comedia, o qué narices es lo que estoy viendo. O sea, las primeras secuencias de Penélope Cruz allí, en un autobús, dando a luz, y no me acuerdo quién era, no sé si era Pilar Bardem, gritándola, ¡empuja, empuja, empuja, empuja! O sea, yo estaba viendo aquella, yo digo, yo no sé si esto es comedia, es drama, o qué narices es esto. No lo entendía. Luego el niño, ese supuesto niño que nace, la madre muere, qué drama, la madre muere, ese niño sale y no me acuerdo no sé si es el Eloy Azorín, ¿cómo se llama? El protagonista, el que hace de niño. Qué interpretación más mala, por Dios. Es decir, se nota que directamente la línea de diálogo se la ha aprendido de memoria, pero lo recita sin expresar, sin entonar, sin hacer pausas, sin hacer sus silencios, nada. Lo suelta la frase así, ¡buf!, de carrerilla. Y además todo con el mismo tono. Es decir, cuando tú estás hablando de una manera natural, porque los actores tienen que interpretar de una manera natural, tú pues el tono de tu voz lo vas variando. Pero es que su interpretación, cuando hacía un diálogo, casi era un monólogo, lo hacía todo con el mismo tono. Y muchas veces como susurrando. No le oía, no vocalizan. Te digo, o sea, yo no lo entiendo. Y luego vamos a una situación donde el personaje, ya te digo, no sé, era el personaje de María Paredes, sí, el personaje de María Paredes, que tiene además que tiene un vecino que creo que es travesti o algo así, no lo sé, que dice, no, es que yo fui, era un camión, no, era camionero, no, es que yo fui, me sentía mujer y me puse tetas y no... Y dice María Pérez, ¡ay, qué interesante! Yo estaba diciendo,
O sea, es la historia de un chaval que pierde a su madre, pero es la historia de ese niño, pero que... pero luego sale estar Antonio San Juan diciendo que era un camionero que se puso... O sea, son unas situaciones tan absurdas todas. O sea, que dices... O sea, cualquiera que vea en el extranjero esto va a decir, o sea, si España es así, o sea, están todos pirados, todos locos, son todos unos personajes muy raros. O sea, no lo puedo entender. No la vi en el cine, evidentemente. Yo no pago por ver eso. La vi en casa. La vi en casa porque mi padre en ese momento pues quería verla. Pues decía, vamos a opinar porque si le han dado el Oscar, creo que le dieron el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. O sea, fue terminar de verla y mi padre y yo, que era un gran cinéfilo, que si yo soy cinéfilo es gracias a él, o sea, nos quedamos mirando el uno al otro como diciendo, o sea, ¿pero qué es esto? ¿Es un drama? Había situaciones en el que María Paredes parecía que lloraba, pero yo me reía, mi padre y yo nos reíamos. Dices, ¿qué narices estoy viendo? Luego también todo ese supuesto cine, por ejemplo, el cine español del Destape, que eran películas hechas con 4 pesetas, que dices, o sea, lo único que hay aquí es un grupo de chicas y de chicos desnudos y paseándose por la pantalla, pero sin un objetivo claro. No hay ni historia, no hay nada. O sea, un cine absurdo. Yo no lo sé. O sea, si tuvo que morir el jefe del Estado, que fue entonces Franco, para que hicieran eso, yo digo, eso es lo que querían hacer. O sea, si tú me dices, no, es que me están limitando mucho el cine, o me están, ¿cómo os diría? Me están limitando a hacer, por ejemplo, una película muy importante tipo Doctor Sivago, tipo superproducción, con una carga política importante o esto, y estás esperando que a ese tío se muera, vale, de acuerdo. Pero para hacer eso, o sea, para llenar nuestras pantallas de un cine absurdo, barato y de una horrible y malísima calidad, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Ahí es cuando empezó un gran declive del cine español, además que yo he oído, evidentemente, a muchos directores por la radio de cine español diciendo que el auténtico declive del cine español empezó precisamente con las películas del Destape. No es que en los años 60 o 70 pues tuviera una gran aceptación el cine español, fueran éxitos de taquilla, pero sinceramente son absurdas. Luego también todo el cine que vino de los años 60 y de los 70 de Paco Martínez Soria, aquellas comedietas en las que siempre venía el pobrecito del pueblo con las gallinas, con el ese, que todo el mundo se burlaba de él, que me parecen de un repetitivo y de un absurdo, y que vienen aquí a una casa y que conoce al personaje de Gracita Morales o al de Lina Morgan y empiezan todos a chillar porque no sé qué, porque... Son unos personajes, unas situaciones que dices, pero ¿esto a quién se le ha ocurrido? O sea, hay una serie de cine español que dices, pero ¿dónde vamos nosotros con este cine, por favor? Que yo, sinceramente, me gustaría poder decir qué maravilloso el cine español, pero no puedo decirlo. Películas como El Orfanato, Los Otros, son grandes películas. Incluso, por ejemplo, Atraco a las 3 de José María Forqué es una gran película, con José Luis López Vázquez, con Alfredo Landa. José Luis López Vázquez era un maravilloso actor. Si José Luis López Vázquez hubiera estado en Hollywood, hubiera ganado una purrela de Oscar en su época. Ya se lo quisieron llevar a Hollywood. Pero era espantoso. Espantoso aquel cine que se hacía también en los años 60, en los años 70, y que destacaban muy poquitas películas. Generalmente en España no hemos hecho gran cine. No hemos hecho gran cine. Hemos tenido a Luis García Berlanga, José María Forqué, a Luis Buñuel. Ahora tenemos, o tuvimos cuando hacía José Luis García. Tenemos ahora a Bayona, a Amenábar. Pero Amenábar hace muy poquitas películas ya. O sea, yo soy un admirador de Alejandro Amenábar. Pero sinceramente, hace muy poco, ya no le da para más. Parece que ya, como si hubiera ya cumplido su carrera. Parece que como si se hubiera ya desinflado. Pero sinceramente el cine español a mí muchas veces me provoca vergüenza ajena. Decir, ¿qué personajes? ¿Qué interpretaciones? Nosotros tuvimos, por ejemplo, una gran época con actores como José María Rodero, que venía del teatro, por ejemplo. Tuvimos aquí en Televisión Española un gran espacio que se llamaba Estudio 1, que eran obras de teatro filmadas como si fueran películas. Y estaban llenas de grandísimos actores. Por ejemplo, Alfonso del Real, Juanjo Menéndez, José María Rodero, Emilio Gutiérrez Cava, Agustín González, muchísimos actores importantes. Pero luego tienes otra retahíla de actores en cine
que eran José Sacristán, Mariano Ozores, José Luis Ozores, que por Dios, es que eso ya es otra cosa. En lo que se refiere al cine extranjero, pues he visto también de todo. De todo. El cine japonés, el cine oriental, es un cine difícil de entrar. Porque el idioma japonés, los idiomas, el chino, el japonés, el coreano, son idiomas que también, según las expresiones, según las maneras que tengas de ya no de interpretar, sino de ser las personas, a nosotros nos pueden parecer exageradas, pero no a ellos, porque también por así decirlo, su idioma depende de la entonación muchas veces, depende de cómo digas las cosas, y nos pueden parecer chocantes. Nos pueden parecer chocantes, pero vamos, a mí tampoco me ha producido una mala imagen, ni muchísimo menos. Directores como Akira Kurosawa, directores como Mizoguchi, como Yasuhiro Ozu, son grandísimos, grandísimos cineastas y muy buenos, pero a lo mejor a nosotros nos cuesta interpretar, nos cuesta entender una clase de maneras que tienen ellos de hacer cine, pero no es mal cine, evidentemente. Pero yo os digo, para mí las peores experiencias que yo he visto, que no he ido al cine a ver cine español, tengo que decirlo, las peores películas, las peores experiencias cinematográficas que he tenido, que no es que hayan sido malas, son esa vergüenza ajena que me han causado muchas películas españolas. Y siento decirlo, pero es que lo pienso así. O sea, el cine español hoy en día no es un cine que pueda competir ni comercialmente ni artísticamente con el cine de Hollywood. Nunca ha ocurrido. Pero estamos muy alejados y continuamos muy alejados de ellos. Lo primero que tendríamos que hacer es despolitizar el cine de una manera total. Ya os digo, el arte y la política separaos. Hacer historias de personajes normales en el que el público puede identificarse con ellas, pero no de personajes politizados, de personajes marginales, de personajes... Porque esa clase de cine no interesa. Cuando el cine español tiene más éxitos es cuando precisamente se sale de todo eso y nos ofrece una historia diferente. Yo no he visto Super López, la de protagonizada por Dani Rovira, pero ha tenido gran éxito. ¿Por qué? Porque se aleja un poquito de ese canon. Es que ese tipo de cine el que tenemos que hacer. Pero vamos, para mí, de las peores experiencias cinematográficas, sin duda, y siento decirlo, con el cine español. Me pregunta luego, Rachid Rodríguez, dice, ¿hasta qué punto crees necesaria la implicación de un actor a la hora de interpretar un papel, como por ejemplo el método Stanislavski? Hombre, es que eso es fundamental. Es decir, cuanto un actor o una actriz más se meta de lleno en el personaje, mejor lo podrá interpretar, en el sentido de mejor entenderlo. Por ejemplo, Dustin Hoffman, que es un actor muy del método, lo que hizo para interpretar al personaje de Rainman, en la película del mismo nombre, fue estar un tiempo con personas autistas, para ver cómo reaccionaban, para ver cómo se comportaban, para ver cuál era la manera que tenían de su comportamiento en general. Entonces, si tú un papel te lo preparas muy bien, en el sentido de voy a entenderlo, ya no solo meterme y crear un personaje, sino entenderlo, ganarás mucho en la interpretación, evidentemente. Es decir, para interpretar bien un personaje, lo que hacen los grandes actores es convertirse en ese personaje, entenderlo desde todas las facetas y desde todas las capas que hay. Por ejemplo, Johnny Depp, es un personaje que todos le conocemos, para hacer de Capitán Sparrow, sin duda físicamente, se inspiró en el Rolling Stone, pero por ejemplo, en las maneras de ser es Bugs Bunny. O sea, el personaje, el conejo de la suerte, la Warner Brothers. Sus reacciones, su manera de ver, su manera de expresarse, sus movimientos, es Bugs Bunny. Pero dicen, voy a hacer un Bugs Bunny, pero que sea un pirata. Es decir, la personalidad en un pirata. Si os dais cuenta, crea un personaje desde el primer minuto, aunque sea basando su interpretación en un dibujo animado. Pero precisamente ahí está lo gracioso. Porque no es un pirata al uso, es un pirata diferente. Y ese es el valor precisamente que tiene su interpretación. O, por ejemplo, otra gran interpretación. Tom Hanks en Forrest Gump. Tom Hanks pues le pasó igual que a Dustin Hoffman, es decir, estuvo con una serie de personajes, por así decirlo, con problemas mentales, que no estaban bien mentalmente, tenían un cierto grado, alguna pequeña enfermedad, para intentar, por así decirlo, ser como ellos en el aspecto de decir, voy a crear un personaje diferente, con una gran bondad, pero también evidentemente con un problema. Entonces, si ese actor
se mete de lleno en ese personaje, entendiéndole y todo eso, más luego cómo el director lo pueda dirigir, porque el director también tiene que implicarse, es el que le dirige y el que tiene que decir, pues me parece muy bien cómo interpretas o cómo haces esto, pero me gusta que subieras un tono más, bajaras un tono menos. Es decir, una cosa es la visión del actor y otra cosa es la visión del director, pero todos ellos tienen que llegar a un entendimiento, los dos. Pero ahí está lo importante, es decir, que el actor aporte a ese personaje y el director luego aporte lo suyo, y que la interpretación que veamos en pantalla sea una conjunción de los dos. Cuanto esa relación más fuerte sea, veremos una interpretación mucho más rica, mucho más detallada y mucho más compleja en todos los sentidos. ¿Cuál tiene el grado de implicación? El que más pueda. Porque evidentemente, cuanto más se implique y más profundice en ese personaje y más le comprenda, mejor le podrá salir la interpretación. Eso es evidente. Otro más, me dice Juan Pablo Acevedo. Dice, saludos desde Catamarca, Argentina. Pues mis saludos a toda Argentina. Me dice, ¿crees que llevarán al cine la serie Robotech? ¿Y quién podría dirigir la película? Hombre, Robotech es una de las series más fascinantes de los años 80 en lo que se refiere a anime, o como lo entienden ahora de anime. A mí me encantaría que llevaran esa serie al cine. Hoy en día no hay ninguna limitación visual para que una película como Robotech, o como una serie como Robotech, pueda ser adaptada. Hoy en día las adaptaciones de lo que son los animes, los cómics, parece que no están saliendo excesivamente bien, muy bien paradas en lo que es la adaptación al cine hollywoodiense. Por ejemplo, Ghost in the Shell es una gran película, un gran anime japonés. Yo no la he visto, pero todos tienen muy buena opinión de ella. Espero la original verla. Y luego vi, por ejemplo, la película que protagonizó Scarlett Johansson, y es una película correcta, bien realizada, pero tampoco puedas decir que sea una gran película. Es una película donde yo creo que a Scarlett Johansson no se la exprime lo suficiente. Entonces, ahí están las limitaciones muchas veces que tiene un anime llevado a la pantalla en Hollywood. Una serie de limitaciones. Con Robotech yo creo que esas limitaciones no debería de haberlas, porque es una serie de ciencia ficción. A mí me encantó cuando la vi en su día, no me perdía ningún capítulo, la pusieron aquí, era fantástica, es como si ahora quisieran hacer una película de los Caballeros del Zodíaco, de Saint Seiya. Pero vamos, para mí Robotech es un clásico del anime ochentero y me encantaría que pudieran realizarla porque ya te digo, impedimentos ninguno. El único que las adaptaciones de manga, a lo que se refiere a película de Hollywood, no han salido excesivamente bien. Por eso te digo el ejemplo de Ghost in the Shell, que a ver si la comento yo aquí en el canal, tengo ganas de comentarla. Pero, por ejemplo, esa adaptación, esa visión que tienen los japoneses de la película, a lo mejor puede no coincidir con la visión que tengan los norteamericanos. Entonces podemos saber ahí un aspecto que pueden entrar en conflicto. Porque el espíritu de la serie japonesa a lo mejor no es el espíritu de la película norteamericana. Entonces, claro, ahí puede presentarse una dicotomía que digamos, bueno, la película está muy bien, la serie está muy bien, pero claro, no parece que no se está adaptando excesivamente bien a lo que es el cine comercial norteamericano. Pero bueno, a mi modo de entender, limitaciones ninguna. Aparte del proceso de adaptación que pudiera haber, pero limitaciones a nivel técnico-argumental, ninguna. ¿Quién podría dirigirla? Cualquier director que sea un buen director de cine de acción. Michael Bay, James Cameron, e incluso podría decirte el director de Aquaman, James Wan. También la podría hacer John Woo, el director de Misión Imposible 2. Películas también de acción, pero que los directores tuviesen un componente oriental, es decir, que fueran orientales, para que pudieran entender precisamente todo eso, evidentemente para que pudieran entender el contexto oriental, en el sentido más estricto de la palabra. Es decir, si tú vas a adaptar una serie oriental de dibujos animados, cógete un director oriental, que entienda el espíritu que los orientales han puesto en la serie para que tú luego lo puedas trasladar a la película. Lo podrían hacer así también, ya te digo, James Cameron, Michael Bay, todos los especialistas en cine de acción, pero ellos podrían tener algunos problemas para entender el sentido oriental de la serie. Pero ya te digo, John Woo, James Wan, cualquier director oriental de cine de acción podría hacerlo muy bien, porque capta esa esencia japonesa, oriental, que tiene la serie para poder llevarlo de un modo más fidedigno a la gran pantalla. Pero vamos, cualquier director de acción lo podría realizar
porque eso sería una serie fantástica. Vamos, Robotech sería alucinante. Yo sería el primero que iría al cine a verla. Y bueno, pues vamos a ver. Y ya para ir terminando el vídeo de hoy, que me quedan muchísimas más, ya haré muchos más vídeos, así que tranquilo los que se hayan quedado en el tintero porque haré muchos más vídeos. Pedro Vallés me pregunta que le gustaría conocer la historia del cine y qué libros debería consultar para ello. Ya lo he dicho varias veces, Pedro. Hoy en día, si te vas a cualquier biblioteca, a cualquier, por ejemplo, la Casa del Libro, si te vas a una tienda de libros buena, vas a poder encontrar muchos libros sobre historia del cine. Ahora, si tú lo que quieres es saberlo, en el modo específico, como me has dicho, de productores, guiones, directores, actores, por ejemplo, te puedes buscar libros que yo no te puedo decir a lo mejor ningún título así especial. Tengo muchos libros de cine, pero son todos muy antiguos, como es antiguo, de los años 80, 70, también muchos fascículos, por ejemplo, revistas. Aquí tengo algunas para enseñaros, precisamente, que son, por ejemplo, las revistas Dirigido por, que te hacen un análisis muy exhaustivo, por ejemplo, de muchos aspectos y de muchos, por así decirlo, ya no solo aspectos cinematográficos, sino movimientos culturales cinematográficos, el neorrealismo italiano, el expresionismo alemán, la Nouvelle Vague, en lo que se refiere a historia del cine. Pero libros de cine hay muchísimo. Yo tengo un libro muy gordo que enseñé en otro vídeo, que es un libro de John Ford, que te vienen muchísimas películas de John Ford, muy pormenorizados, lo que es el rodaje, las situaciones, escena por escena, explicado muy bien. Pero si tú quieres libros de cine, te puedes ir, por ejemplo, a una biblioteca o por cualquier casa del libro, es decir, una tienda de libros grande, y si lo que quieres es especificar y ahondar en la historia del cine, buscarte un libro, por ejemplo, que te venga el expresionismo alemán, tal director, tal actor, tal actriz, tal guionista, y empapártelo bien, porque libros de esos hay muchísimos, hay miles, y empapártelo realmente bien, y poco a poco ir sabiendo sobre la historia del cine. Porque la historia del cine te la pueden explicar en un libro de una manera muy esquemática. Pero si tú quieres profundizar, tienes que ya coger y decir, bueno, yo quiero saber del cine de Alfred Hitchcock, quiero saber del cine del expresionismo alemán, quiero saber del cine de espionaje de los 70, quiero saber sobre el cine bélico de los 80. Pues entonces ya tienes libros específicos para ello. Aquí en Internet puedes encontrar mucha información sobre el tema, pero de una manera muy esquemática. Pero si quieres profundizar, lo mejor es un libro. Pero vamos, tú te vas a cualquier casa del libro, a cualquier tienda de libros importante y a su sección de cine, de cinematografía, y seguro que hay un montón de libros donde tú puedes precisamente empaparte bien, ¿sabes? Porque todos, la mayoría de ellos, son estudios, son ensayos muy profundos de actores, de actrices, de productores, guionistas, directores, efectos visuales, bandas sonoras, todo lo puedes tener. Por libros de cine que no quede macho. Tienes muchísimos a escoger y cualquiera seguramente será bueno. Puedes empezar con uno finito, porque es una introducción, y luego ya profundizando libros más grandes, más gordos, donde ya cales más el asunto. Pero vamos, eso es el consejo que yo te doy. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber resuelto todas vuestras cuestiones. Seguiré subiendo vídeos de este calibre, de este tema, porque tengo muchísimos correos vuestros. Ya sabéis, enviadme vuestras preguntas a criticascinéfilas40, con 40 con número, todo junto, criticascinéfilas40@gmail.com, y no os olvidéis suscribiros al canal para más vídeos, para que no os perdáis vídeos nuevos de todas las secciones nuevas que tengo, y espero que os haya gustado. Os suscribáis, le des al like, pulgares para arriba, y espero haber resuelto todas vuestras preguntas con todas las respuestas que he dicho. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos dentro de poquito. Que paséis buena noche. Hasta mañana.